La primera vez que vi la casa, supe que era perfecta. Había pasado los últimos meses buscando un lugar donde mis abuelos pudieran vivir sus últimos años con la paz que tanto merecían, y esa pequeña casa de campo, rodeada de árboles frutales y con una vista imponente a las montañas, parecía salida de un sueño. No era grande, ni lujosa, pero tenía algo especial, era un refugio alejado del ruido y del bullicio de la ciudad. Algo en sus paredes desgastadas y su jardín lleno de flores silvestres me hizo sentir que pertenecía a nuestra familia. Los recuerdos de mi infancia siempre estaban ligados a mis abuelos. Había crecido en su pequeño apartamento, rodeado de su amor incondicional y de los cuentos que me narraban cada noche antes de dormir. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras pero de mirada cálida, era un apasionado del ajedrez y las caminatas al aire libre. Mi abuela, en cambio, tenía manos mágicas que transformaban cualquier ingrediente en un banquete digno de reyes. Eran mi refugio, mis raíces, y durante años me habían enseñado el verdadero valor de la familia. Por eso, cuando mi abuelo sufrió un infarto el año pasado, algo cambió en mí. Los médicos dijeron que se recuperaría, pero que debía evitar el estrés y llevar una vida tranquila. Mi abuela, que nunca había sido de buena salud, también necesitaba cuidados constantes. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo más por ellos. Había ahorrado durante años para mi propio hogar, pero en ese momento supe que ese dinero tendría un mejor uso. Compré la casa sin pensarlo demasiado. Sabía que era una inversión arriesgada y que me estaba comprometiendo financieramente de una manera que nunca había hecho antes, pero sentí que era lo correcto. Cuando llevé a mis abuelos a verla por primera vez, su reacción no valió todo. Mi abuela se quedó sin palabras, y mi abuelo, con lágrimas en los ojos, me abrazó como nunca antes lo había hecho. ¿De verdad es para nosotros?, me preguntó mi abuela con la voz temblorosa. Sí, abuela. Este es su nuevo hogar. Aquí estarán bien, le respondí, conteniendo mi propia emoción. Los primeros meses fueron maravillosos. Cada fin de semana iba a visitarlos, y cada vez que llegaba, los encontraba más felices. Mi abuelo pasaba horas en el jardín, cuidando las plantas y tomando el sol, mientras mi abuela, que había recuperado un brillo que no veía en ella desde hacía años, horneaba pasteles y nos reunía a todos en la mesa del comedor. La casa se llenó de risas, de historias, y se convirtió en el lugar donde todos queríamos estar. Recuerdo una tarde en particular, mientras ayudaba a mi abuelo a podar un árbol en el jardín. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la brisa fresca y del sonido de los pájaros. Gracias, hijo, me dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era firme pero cargada de una emoción que pocas veces dejaba ver. Este lugar es más de lo que podríamos haber soñado. Sus palabras me llegaron al corazón. No lo había hecho por reconocimiento, pero saber que podía devolverles aunque fuera una fracción de lo que ellos me habían dado durante toda mi vida me hacía sentir completo. La casa era un símbolo de lo que nuestra familia podía ser cuando se unía por amor y no por obligación. Con el tiempo, la casa se convirtió en un punto de encuentro para todos. Mis padres, mis tíos, y hasta los primos más lejanos empezaron a frecuentarla, encantados con la paz que el lugar ofrecía. Para mis abuelos, esos últimos años fueron una especie de renacimiento. Volvieron a sonreír, a contar historias, y a vivir con una intensidad que no había visto en ellos en mucho tiempo. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, también llegó la sombra de lo inevitable. Mi abuelo empezó a enfermarse con más frecuencia, y la vitalidad que alguna vez lo había caracterizado comenzó a desvanecerse. Mi abuela, siempre fuerte a su lado, también comenzó a mostrar signos de desgaste. Me preparé mentalmente para lo que sabía que eventualmente llegaría, pero nada me había preparado realmente para el dolor de perderlos. La casa de campo fue el último regalo que pude darles, y aunque su partida fue dolorosa, me consolaba saber que sus últimos años habían sido felices.
Ellos fallecieron con meses de diferencia, como si no pudieran vivir el uno sin el otro, dejando tras de sí un vacío inmenso, pero también una herencia de recuerdos imborrables. Pensé que el mayor reto había sido superar sus pérdidas, pero no sabía que lo más difícil estaba por venir. La casa, que para mí era un símbolo de amor y sacrificio, pronto se convertiría en el centro de un conflicto familiar que pondría a prueba no solo mis convicciones, sino también los lazos con aquellos a quienes llamaba familia. El primer invierno en la casa de campo fue frío, pero a pesar de ello, la calidez que se respiraba dentro de esas paredes era inigualable. Ver a mis abuelos adaptarse a su nuevo hogar y recuperar la alegría de vivir fue una experiencia que nunca olvidaré. Cada rincón de la casa se llenó de sus risas, de los aromas de las comidas de mi abuela y de la tranquilidad que solo ellos podían aportar. Durante los primeros meses, las visitas se convirtieron en una rutina semanal. Yo llegaba cada viernes por la tarde, cansado del trabajo y del bullicio de la ciudad, y me encontraba con mi abuelo esperándome en la entrada, apoyado en su bastón y sonriendo de una manera que hacía desaparecer todo el cansancio. Mi abuela siempre me recibía con algún platillo recién hecho, que variaba desde su famoso estofado hasta los panes caseros que horneaba con esmero. Era como si, en ese rincón apartado del mundo, el tiempo se hubiera detenido. Mis abuelos encontraron en la casa una especie de segundo aire. Mi abuelo, que solía pasar los días frente al televisor, se convirtió en un jardinero devoto. Pasaba horas cuidando las flores, podando arbustos y sembrando nuevas plantas que trajeran color al jardín. Incluso instaló una pequeña mesa de ajedrez en el porche trasero, donde nos sentábamos a jugar largas partidas en las tardes, acompañados por el sonido de los grillos y el viento entre los árboles. Mi abuela, por su parte, encontró en la cocina un refugio. Siempre había sido una excelente cocinera, pero en la ciudad, entre médicos y los problemas de salud, había dejado de disfrutarlo. Ahora, en la tranquilidad del campo, su amor por la cocina renació. Me enseñó a hacer pan, a preparar conservas de las frutas que mi abuelo cultivaba y a valorar cada ingrediente como si fuera un pequeño tesoro. Recuerdo especialmente una noche de verano en la que organizamos una cena familiar en el jardín. Las luces colgaban de los árboles y el sonido de la risa llenaba el aire. Mis padres, mis tíos y hasta algunos primos vinieron, y por unas horas, todo parecía perfecto. Esa noche, mientras todos charlaban y bebían vino, me aparté un momento para observar a mis abuelos. Estaban sentados juntos, sosteniéndose las manos, y aunque no decían nada, sus miradas lo decían todo, estaban en paz. Pero como todo en la vida, esa calma no duró para siempre. A medida que pasaban los meses, los primeros signos de desgaste comenzaron a aparecer. Mi abuelo empezó a perder fuerzas, y las caminatas que antes hacía sin problema se convirtieron en un desafío. Algunas mañanas se quedaba en cama más tiempo de lo habitual, y aunque intentaba disimular su malestar, todos sabíamos que la enfermedad le estaba ganando terreno. La situación de mi abuela no era muy diferente. Aunque siempre había sido fuerte, el cansancio de cuidar a mi abuelo y su propia fragilidad comenzaron a pasarle factura. Se volvía más olvidadiza, y su salud se resquebrajaba poco a poco. Aún así, nunca dejó de sonreír. Es solo la vejez, hijo, solía decirme, restándole importancia a sus dolores y achaques. Una tarde de otoño, mientras ayudaba a mi abuelo a plantar unos rosales que había traído, me detuve un momento para observarlo. Estaba más delgado, su rostro se veía cansado, y sus manos temblaban al sostener la pala. Me di cuenta de que la imagen del hombre fuerte y sabio que había sido mi pilar durante tantos años estaba desapareciendo lentamente. ¿Cómo te sientes, abuelo?, le pregunté, tratando de esconder mi preocupación. Él me miró, con esa expresión serena que siempre llevaba, y me sonrió. Más viejo cada día, respondió con una risa suave, pero estoy bien, hijo. Estoy donde quiero estar. Sus palabras se quedaron conmigo durante mucho tiempo. Mi abuelo era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, cada frase tenía un peso que resonaba en el alma.
Esa tarde, terminé de plantar los rosales mientras él se sentaba en su silla de madera, observando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. No hablamos mucho más, no hacía falta. Ambos sabíamos lo que se avecinaba. Con el invierno llegó la fragilidad. Mi abuelo tuvo que ser hospitalizado varias veces, y cada ingreso era un recordatorio de que el tiempo que nos quedaba era limitado. Las visitas a la casa de campo se hicieron más esporádicas, y cada vez que regresaba, sentía que algo faltaba. Mi abuelo, que antes se levantaba para recibirme en la entrada, ahora me saludaba desde su silla, con una sonrisa cansada y los ojos llenos de gratitud. La última Navidad que pasamos juntos fue sencilla pero cargada de significado. Mi abuelo, que ya apenas podía moverse, se esforzó por sentarse a la mesa con todos nosotros. Mi abuela preparó su tradicional pavo relleno, y aunque la comida no fue tan abundante como en años anteriores, el calor familiar compensó cualquier carencia. Esa noche, mientras todos brindábamos, mis abuelos me tomaron de la mano y me agradecieron por darles esos últimos años de felicidad. No sabes lo que esto ha significado para nosotros, Ismael, me dijo mi abuela, con lágrimas en los ojos. Esta casa es el mejor regalo que podríamos haber recibido. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Verlos felices, a pesar de todo, era todo lo que necesitaba. Sin embargo, la vida tiene una forma cruel de recordarnos lo efímero que es todo. Poco después de Año Nuevo, mi abuelo falleció tranquilamente en su cama, rodeado de su familia. Mi abuela, devastada por la pérdida, no tardó en seguirlo. Murió pocos meses después, como si su vida sin él no tuviera sentido. Los días siguientes fueron una nebulosa de trámites, de despedidas y de un dolor que parecía no tener fin. La casa, que había sido un lugar de felicidad, se llenó de un silencio sepulcral. Caminé por cada habitación, recordando cada momento vivido, cada risa compartida. Sabía que la casa seguiría siendo un refugio para mí, pero sin ellos, ya no era lo mismo. Creí que lo más difícil había sido decirles adiós, pero no sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar. La casa, mi regalo para ellos, se convertiría en el centro de una disputa que pondría a prueba mis límites y mi capacidad para mantenerme firme ante la adversidad. Después del funeral de mis abuelos, la casa de campo se sintió más vacía que nunca. Las risas, los olores de la cocina y el sonido del bastón de mi abuelo golpeando suavemente el suelo ya no estaban. Todo lo que quedaba era un pesado silencio, interrumpido solo por el murmullo de los árboles y el crujir de la madera vieja. Pasé varios días limpiando, ordenando y guardando las pertenencias de mis abuelos, intentando asimilar la realidad de su ausencia. No era solo una casa, era un santuario de recuerdos que ahora me pertenecía a mí, no solo en el sentido material, sino también emocional. Los primeros indicios de conflicto surgieron poco después del entierro, durante una reunión familiar en la casa. Mis padres, mis tíos y algunos primos vinieron a pasar un fin de semana juntos, una especie de reunión improvisada que, en teoría, debía ser para recordar a los abuelos y compartir anécdotas. Sin embargo, desde el momento en que todos llegaron, noté un aire diferente, algo tenso y cargado, como si hubiera una conversación no dicha flotando en el ambiente. Nos sentamos en la sala, rodeados de las fotos de mis abuelos y de los muebles que habíamos conservado. Mi madre trataba de mantener el ánimo alto, sirviendo café y pasteles que mi abuela solía hacer. Mis tíos, en cambio, estaban inquietos, intercambiando miradas que no lograba descifrar. Es una casa hermosa, Ismael, dijo mi tía Laura, la hermana mayor de mi padre, mientras recorría la sala con la vista. Mis padres la adoraban, y con razón. Sí, lo sé, respondí, sonriendo, aunque ya comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Fue un lugar muy especial para ellos. Mi padre, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló, con un tono más serio de lo habitual. «Sabes, hijo», estaba pensando. Ahora que los abuelos ya no están, tal vez deberíamos hablar sobre lo que pasará con la casa.
Sentí un nudo formarse en mi estómago. Durante meses, había temido este momento, sabiendo que, a pesar de todo, mi familia podría no entender que la casa seguía siendo mía, y no parte de una herencia compartida. Papá, la casa no es parte del patrimonio de los abuelos, respondí, tratando de mantener la calma. La compré yo con mi dinero, y está a mi nombre desde el principio. Hubo un incómodo silencio. Mis tíos se miraron entre ellos, y mi madre me lanzó una mirada preocupada, como si quisiera evitar lo inevitable. Mi tío Roberto, el más impulsivo de todos, fue el primero en reaccionar. Entendemos que la compraste, Ismael, pero hay que ser justos. Esta casa fue donde nuestros padres pasaron sus últimos años, y todos contribuimos de alguna manera. No es justo que solo te la quedes tú. Sentí como la tensión en la habitación aumentaba. Sabía que mi familia tenía sus propias percepciones, pero también sabía que lo que estaban insinuando no tenía sentido. Yo había comprado la casa con mis ahorros, había trabajado duro para mantenerla y, sobre todo, había dado a mis abuelos un lugar donde vivir sus últimos años en paz. Contribuir es una cosa, pero la casa no forma parte de la herencia. Legalmente, nunca fue de los abuelos, repetí, tratando de mantener mi tono lo más tranquilo posible. Siempre ha sido mía. Mi padre, que solía ser el mediador en los conflictos familiares, intervino con un tono que intentaba ser conciliador pero que solo añadía más tensión. Hijo, creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste algo muy noble por tus abuelos. Nadie te quita eso, pero es natural que queramos discutir cómo repartir lo que queda. No es solo una casa, es el lugar donde crecimos todos como familia. Cada palabra se sentía como una pequeña puñalada. La casa, mi regalo para mis abuelos, ahora se veía como un botín a repartir. Respiré hondo, tratando de calmarme antes de responder. Lo entiendo, papá, pero esto no es algo que se reparta. No es un trofeo ni un premio. La casa es mía porque la compré yo. Lo hice por ellos, no para que luego se convirtiera en una discusión entre nosotros. Mis palabras cayeron como una losa. La incomodidad en la sala era palpable, y mis tíos, uno por uno, empezaron a exponer sus argumentos. Hablaron de justicia familiar, de derechos, e incluso mencionaron las veces que habían ayudado con pequeñas reparaciones o gastos mientras los abuelos vivían allí. Todo lo que decían me sonaba vacío. Había contribuido más que cualquiera de ellos, no solo económicamente, sino emocionalmente, cuidando de mis abuelos en sus momentos más frágiles. La reunión terminó de manera abrupta, con mis tíos retirándose temprano y mi madre en lágrimas, pidiéndome que reconsiderara mi postura para evitar romper la familia. Mi padre me dio una palmada en la espalda antes de irse, sin decir nada, pero su mirada decía mucho más: decepción, preocupación y un rastro de incomprensión que no esperaba ver en él. Los días siguientes fueron tensos. Mis padres me llamaron varias veces para tratar de mediar, pero cada conversación terminaba en discusiones similares. Mi tío Roberto y mi tía Laura no tardaron en hacer comentarios pasivo-agresivos en reuniones familiares, insinuando que estaba siendo egoísta y que no respetaba la memoria de mis abuelos. Finalmente, lo que temía sucedió. Mis tíos decidieron que, si no cedía a sus demandas, iniciarían un proceso legal para reclamar la casa como parte de la herencia. No podía creer que mi propia familia estuviera dispuesta a llegar a esos extremos, pero aquí estábamos, atrapados en una disputa que parecía no tener fin. Tomé una decisión difícil, pero necesaria. Hablé con un abogado para entender exactamente mi posición y proteger mis derechos. Quería evitar el conflicto a toda costa, pero no podía permitir que el sacrificio que hice por mis abuelos se convirtiera en una fuente de discordia familiar. Me sentía traicionado, incomprendido, y cada día que pasaba, la brecha entre nosotros se hacía más grande. Lo que comenzó como un noble gesto de amor hacia mis abuelos se estaba transformando en una amarga batalla por posesiones, y aunque sabía que tenía razón, la tristeza de ver a mi familia dividida era un peso difícil de llevar.
La casa, que alguna vez fue un refugio de paz y felicidad. Ahora se sentía como un campo de batalla donde cada rincón guardaba un recuerdo de lo que habíamos perdido y de lo que estábamos dispuestos a sacrificar por ambición y orgullo. Los días siguientes a la reunión familiar fueron una mezcla de incertidumbre y enojo. Cada vez que pensaba en las palabras de mis tíos y en la mirada decepcionada de mi padre, sentía un nudo en el estómago. La casa, que alguna vez fue un símbolo de amor y paz, ahora se había convertido en el epicentro de un conflicto familiar que me carcomía por dentro. A pesar de todo, no podía dejar de recordar lo felices que fueron mis abuelos en ese lugar y lo mucho que se esforzaron por hacérmelo saber antes de partir. El primer paso fue contactar a un abogado. No era algo que quisiera hacer, pero me di cuenta de que necesitaba protegerme legalmente, no solo por mí, sino también por el legado que había construido para mis abuelos. Mi abogado, un hombre tranquilo de unos 50 años con mucha experiencia en casos familiares, escuchó mi historia con atención. Tomó nota de cada detalle, desde la compra de la casa hasta las constantes reclamaciones de mis tíos. La casa está a tu nombre, Ismael, me explicó después de revisar los documentos de compra. Legalmente, tus tíos no tienen ningún derecho sobre la propiedad. La adquiriste con tu dinero, y nunca estuvo registrada a nombre de tus abuelos. Este no es un caso de herencia, es un caso de propiedad personal. Aunque sus palabras me tranquilizaron un poco, no aliviaron la tensión que sentía al saber que mi propia familia me estaba arrastrando a esta situación. Mi abogado me aconsejó mantener la calma y documentar cualquier comunicación con mis tíos, especialmente si las cosas se ponían más complicadas. Acordamos que enviaría una carta formal a mis tíos explicando la situación y recordándoles que la casa era de mi propiedad, esperando que con una advertencia legal, desistieran de sus reclamos. Sin embargo, la carta solo sirvió para encender más la llama del conflicto. Apenas unos días después de enviarla, mis tíos se presentaron en la casa sin previo aviso. Estaba recogiendo algunas cosas de mis abuelos y organizando el lugar, cuando escuché el sonido de varios autos llegando al camino de entrada. Miré por la ventana y los vi, mi padre, mi madre, mi tío Roberto y mi tía Laura, todos con expresiones que oscilaban entre la molestia y la determinación. Me preparé para lo peor. Abrí la puerta y los recibí en el porche, tratando de mantener la compostura. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Venimos a hablar, Ismael, dijo mi padre, adelantándose. Necesitamos aclarar todo esto antes de que se salga de control. Los invité a pasar, aunque sabía que la conversación no iba a ser agradable. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde tantas veces habíamos compartido risas y recuerdos con mis abuelos. Pero esta vez, la atmósfera era diferente, era tensa, cargada de reproches no dichos y acusaciones veladas. Recibimos la carta de tu abogado, comenzó mi tío Roberto, sin rodeos. Y sinceramente, no esperábamos esto de ti. ¿Qué esperaban, entonces?, repliqué, intentando contener mi frustración. ¿Que simplemente se diera la casa sin decir nada? Compré esta casa para mis abuelos con mi dinero. La casa nunca les perteneció a ellos legalmente. Mi tía Laura, siempre la más emocional, intervino con lágrimas en los ojos. Ismael, no se trata de dinero. Se trata de lo que esta casa representa para todos nosotros. Fue el último hogar de nuestros padres. No puedes simplemente decirnos que no tenemos derecho a sentirnos parte de esto. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron enfurecer. Sabía que todo lo que decían venía de un lugar de nostalgia y dolor, pero no podían usar esos sentimientos como una justificación para reclamar algo que no les pertenecía. Entiendo lo que sienten, créanme, dije, bajando la voz, tratando de ser lo más empático posible. Pero esto no es solo un asunto sentimental. No pueden ignorar que esta propiedad es mía. No estoy diciendo que no puedan venir, que no puedan recordar a los abuelos aquí. Pero no es una herencia, y no es algo que se pueda dividir entre todos.
La discusión subió de tono rápidamente. Mi tío Roberto empezó a hablar de todas las veces que había venido a ayudar con reparaciones, como si esas pequeñas contribuciones le dieran algún tipo de derecho sobre la casa. Mi padre intentaba mediar, pero sus intentos eran inútiles ante la creciente hostilidad. La situación se volvió caótica, con voces elevadas y acusaciones cruzadas. En un punto, mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y gritó: «¡Basta ya! Esto no es lo que habrían querido mis padres». El silencio que siguió fue devastador. Nadie sabía qué decir, y por un momento, todos nos quedamos callados, mirándonos sin saber cómo continuar. Mis padres y mis tíos se retiraron poco después, sin que la conversación llegara a ningún acuerdo. Sabía que esta no sería la última vez que tendría que enfrentarme a ellos, pero cada encuentro solo profundizaba más la brecha que nos separaba. Días después, recibí la noticia que más temía: mis tíos habían iniciado un procedimiento legal para reclamar la casa como parte de la herencia de los abuelos. Decían que la casa había sido comprada con el fin de ser su hogar, y que, por lo tanto, debería considerarse un bien familiar. Mi abogado, aunque confiado en nuestra posición, me advirtió que este tipo de disputas podían ser largas y desgastantes. Con cada nuevo documento que llegaba, mi frustración y mi tristeza se profundizaban. No se trataba solo de un conflicto legal, se trataba de un conflicto de valores, de lo que significaba la casa para mí y de cómo mi familia estaba dispuesta a destruir algo que debía unirnos. Empecé a pasar más tiempo solo en la casa, tratando de mantener vivo el recuerdo de mis abuelos y de todo lo que esa propiedad significaba para mí. Una tarde, mientras estaba en el jardín, encontré una pequeña caja de madera escondida en uno de los armarios de la cocina. Dentro, había algunas cartas antiguas, fotos y una nota escrita con la caligrafía de mi abuelo. Decía: «Para nuestro querido Ismael, que nos dio un hogar en nuestros últimos años. Nunca olvides lo mucho que te amamos y lo agradecidos que estamos. Esta casa siempre será un símbolo de tu generosidad y de lo que significa ser familia». Asterisco. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlas. Sostuve la nota con fuerza, sintiendo la presencia de mis abuelos más viva que nunca. Sabía que debía seguir adelante, defender lo que era mío, pero más que eso, debía honrar su memoria de la mejor manera posible. Aunque la batalla legal apenas comenzaba, estaba decidido a no rendirme. Después de recibir la notificación legal de mis tíos, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Nunca había imaginado que la familia a la que había amado y respetado tanto pudiera llegar a este punto. La casa, que había sido un refugio de paz, se estaba transformando en el escenario de una amarga batalla legal, y cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Mis llamadas a mis padres eran cada vez menos frecuentes, y las reuniones familiares se habían vuelto prácticamente imposibles. Todo giraba en torno a la casa, y no parecía haber un final a la vista. Decidí reunirme de nuevo con mi abogado, para revisar la situación. Alejandro me recibió con una sonrisa tranquila, pero pude ver en sus ojos que estaba consciente de la complejidad del caso. «Ismael, sé que esto no es fácil para ti», dijo mientras me ofrecía una taza de café. «Los conflictos familiares siempre son los más duros, especialmente cuando hay propiedades de por medio. Pero quiero que sepas que tu posición es sólida». Me senté frente a él y le expliqué todo lo que había ocurrido desde la última vez que hablamos, las discusiones, las visitas inesperadas de mis tíos, y finalmente, la notificación legal que había llegado a mis manos. Alejandro revisó los documentos y, aunque su expresión no cambió mucho, noté un ligero ceño fruncido mientras leía. «Mira, legalmente, la casa está a tu nombre y fue adquirida con tus fondos. No hay registros que indiquen que haya sido comprada con dinero de tus abuelos o que ellos la hayan transferido a su nombre en algún momento. La reclamación de tus tíos no se sostiene desde un punto de vista legal, pero eso no significa que no intentarán complicar las cosas». Alejandro me explicó que, aunque mis tíos no tenían bases legales para reclamar la propiedad,
Podían intentar argumentar que la casa fue un regalo implícito a la familia o que, al ser el hogar de los abuelos, debería considerarse parte de su herencia emocional y, por tanto, susceptible de ser dividida. Era un argumento débil, pero suficiente para mantener el caso en disputa durante un tiempo. Lo que más me preocupa es el impacto emocional que esto tendrá en ti, Ismael, continuó Alejandro. Los casos como este pueden ser largos y desgastantes. Te recomiendo que, en la medida de lo posible, mantengas la calma y te centres en los hechos. La ley está de tu lado. Me sentí un poco aliviado al escuchar sus palabras, pero al mismo tiempo, la idea de enfrentarme a mi familia en una sala de audiencias me revolvía el estómago. Sabía que mi posición era justa, pero no podía evitar sentirme atrapado en un dilema moral, defender lo que era mío o ceder para evitar romper definitivamente los lazos familiares. ¿Hay alguna posibilidad de resolver esto sin llegar a juicio? Pregunté, intentando buscar una salida que evitara más confrontaciones. Alejandro se quedó pensativo un momento antes de responder. Podemos intentar una mediación. A veces, un tercero puede ayudar a suavizar la situación y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. No estoy seguro de que tus tíos estén dispuestos a ceder, pero no perdemos nada con intentarlo. La propuesta me dio un poco de esperanza. La mediación podría ser una forma de explicar mi punto de vista de manera más neutral y, tal vez, hacer que mis tíos entendieran que esto no era una cuestión de egoísmo, sino de justicia. Alejandro organizó una reunión con un mediador neutral y a regañadientes, mis tíos aceptaron participar. El día de la mediación llegó más rápido de lo que esperaba. Me presenté temprano en la oficina del mediador, una mujer de mediana edad con una voz suave y un tono conciliador que intentaba, desde el primer momento, bajar las tensiones. Mis tíos llegaron poco después, junto con su abogado, y se sentaron al otro lado de la mesa, con expresiones que oscilaban entre la resignación y el enfado. La mediadora comenzó explicando el proceso y nos dio a cada uno la oportunidad de hablar. Mis tíos, encabezados por Roberto, fueron los primeros en exponer sus argumentos. Hablaron de los recuerdos, de la historia familiar y de cómo la casa representaba mucho más que ladrillos y cemento. Decían que, al ser el último hogar de mis abuelos, todos teníamos un derecho emocional sobre ella y que no podían aceptar que quedara en manos de una sola persona. Cuando llegó mi turno, intenté ser lo más claro posible, pero también comprensivo. Les expliqué, una vez más, que había comprado la casa con mi dinero, sin ninguna expectativa de recibir nada a cambio. Les recordé el propósito de la compra, darles a mis abuelos un lugar donde vivir en paz durante sus últimos años. No era un acto para adquirir algo a futuro, sino un gesto de amor hacia quienes me habían dado todo. No estoy tratando de quedarme con nada que no sea mío, les dije, con la voz quebrada por la mezcla de emociones. Lo hice por ellos, porque los amaba. Y sé que ustedes también los amaban, pero eso no cambia el hecho de que esta propiedad nunca fue parte de la herencia. Hubo un largo silencio después de mis palabras. La mediadora intentó guiar la conversación hacia posibles soluciones, como permitirles a mis tíos el acceso a la casa en ciertos momentos o encontrar otras formas de honrar a mis abuelos sin necesidad de disputar la propiedad. Pero cada propuesta parecía insuficiente para ellos. Para mis tíos, ceder significaba aceptar que la casa ya no les pertenecía, ni siquiera en un sentido simbólico, y eso era algo que no estaban dispuestos a hacer. Finalmente, la mediación se rompió sin llegar a ningún acuerdo. Mis tíos se levantaron y salieron de la sala, sin apenas mirarme. La decepción en sus rostros era evidente, y aunque intenté no tomármelo de manera personal, me dolió profundamente. Regresé a casa sintiéndome más solo que nunca, cargando con la culpa de haber contribuido, de alguna manera, a esa fractura familiar que parecía irreparable. A medida que avanzaban las semanas, la situación solo se complicó más. Las audiencias preliminares comenzaron, y con ellas, el desfile de documentos y testimonios que parecían no tener fin.
Mis tíos intentaron pintar una imagen de mí como alguien insensible, egoísta y alejado de los verdaderos valores familiares. Cada palabra en su contra me afectaba más de lo que quería admitir, y había noches en las que apenas podía dormir, pensando en cómo habíamos llegado a este punto. Sin embargo, cada vez que me sentía tentado a ceder, recordaba a mis abuelos y todo lo que habíamos compartido en esa casa. Recordaba las tardes de ajedrez con mi abuelo, los panes horneados de mi abuela y las risas que llenaban cada rincón. La casa era más que una propiedad, era un legado de amor, esfuerzo y sacrificio. Y por mucho que doliera enfrentar a mi familia, sabía que no podía renunciar a lo que había construido. La lucha continuaría, pero yo también seguiría adelante, decidido a honrar la memoria de mis abuelos y a proteger lo que, en el fondo, representaba mucho más que cuatro paredes. No se trataba solo de una casa, se trataba de mantener viva una parte esencial de mi historia, una parte que no estaba dispuesto a perder. Las semanas siguientes a la mediación fallida fueron como una montaña rusa emocional. Las tensiones con mi familia seguían aumentando, y cada interacción, por pequeña que fuera, estaba cargada de resentimiento y reproches. Mis padres, que intentaban mantenerse neutrales, empezaron a ser arrastrados al conflicto. Mis tíos no dejaban de presionarlos para que intervinieran de su lado, y cada conversación que tenía con ellos se volvía un campo minado de insinuaciones y silencios incómodos. Un domingo por la mañana, mis padres me invitaron a desayunar en su casa. Había evitado las reuniones familiares durante un tiempo, pero sabía que no podía seguir evadiendo a mi propia familia para siempre. Llegué con una mezcla de ansiedad y resignación, preparado para lo que fuera que me tuvieran que decir. Nos sentamos en la cocina, donde tantas veces habíamos compartido comidas en familia. Mi madre, con su delantal y su expresión cansada, sirvió café y tostadas, tratando de mantener la apariencia de normalidad, aunque el ambiente era cualquier cosa menos eso. Mi padre, sentado frente a mí, no tardó en sacar el tema que todos estábamos evitando. «Hijo, necesitamos hablar de lo que está pasando con la casa», dijo mi padre con un tono serio pero preocupado. Asentí, tomando un sorbo de café para ganar tiempo, aunque sabía que no había forma de evitar la conversación. «Ya sabes cuál es mi posición, papá», respondí, intentando mantener la calma. «No quiero pelear con nadie, pero no voy a ceder. La casa es mía, y tengo que defenderla». Mi madre, que había estado en silencio hasta ese momento, dejó de fregar los platos y se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Ismael, esto está destruyendo a la familia», dijo, su voz temblando. «Tus tíos están dolidos, y cada vez que los veo no dejan de hablar de lo injusto que es todo esto. No es solo la casa, es lo que representa para todos nosotros. No puedo soportar ver cómo se están distanciando de ti y de nosotros». Sus palabras me golpearon con fuerza. No era la primera vez que escuchaba estos argumentos, pero viniendo de mi madre, se sentían diferentes, más dolorosos. Sabía que para ella, como para mis tíos, la casa representaba mucho más que un lugar físico, era el último vínculo con mis abuelos, y verla en el centro de una disputa la estaba destrozando. «Mamá, no quiero que sufras por esto, pero no puedo dejar que me quiten algo que construí para ellos», dije, tratando de mantener mi voz firme. «No se trata solo de la casa, se trata de lo que hice por los abuelos y de respetar sus últimos deseos». Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de cansancio y tristeza. «Lo entendemos, hijo, pero también entiende que ellos sienten que les estás quitando algo que les pertenece. No es cuestión de leyes o de dinero, es cuestión de sentimiento. Si hubiera alguna forma de llegar a un acuerdo que no nos destruya a todos». Miré a mis padres, ambos envejecidos por el estrés del conflicto, y por un momento me sentí culpable. Había querido hacer lo correcto al comprar la casa para mis abuelos, pero nunca imaginé que eso se convertiría en el detonante de una guerra familiar. Me di cuenta de que no importaba cuántas veces explicara mi punto de vista, para mis tíos, la casa siempre sería parte de sus recuerdos, y eso era algo que ninguna ley podía cambiar.
Los días continuaron, y con ellos, las audiencias y los enfrentamientos. Cada encuentro con mis tíos se volvía más hostil, y las discusiones en los pasillos del juzgado eran agotadoras. Mi abogado, Alejandro, hacía todo lo posible para mantener la situación bajo control, pero era evidente que el caso se estaba volviendo más complicado de lo que esperábamos. Mis tíos trajeron testigos, amigos de la familia que recordaban vagamente comentarios de mis abuelos sobre la casa, tratando de usar esas palabras como prueba de sus supuestos derechos. Sin embargo, la parte más difícil no era la batalla legal en sí, sino el desgaste emocional que me estaba causando. Empecé a aislarme de mis amigos, a rechazar invitaciones y a pasar cada vez más tiempo solo en la casa. Allí, rodeado de los recuerdos de mis abuelos, intentaba encontrar consuelo, pero también sentía el peso de la soledad. Cada habitación, cada objeto, se convertía en un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba en juego. Un día, mientras revisaba viejas fotografías de mis abuelos, encontré una carta que había olvidado. Era una de esas cartas simples que mi abuelo solía escribir en sus últimos años, pequeños mensajes de cariño que dejaba en la cocina o en el jardín. La carta, dirigida a mí, decía: Francisco Ismael, pase lo que pase, recuerda siempre por qué hiciste esto. No dejes que nadie te haga sentir culpable por lo que sabes en tu corazón que es correcto. La casa es un refugio, pero tu amor es lo que verdaderamente la llena de vida. Sigue adelante, hijo. Leer esas palabras me dio fuerzas para continuar. Sabía que, aunque la situación con mi familia era insostenible, a mantenerme firme. La carta de mi abuelo no solo me recordaba el propósito detrás de la compra de la casa, sino también la importancia de seguir mi propio camino, sin importar lo que otros dijeran. El enfrentamiento con mi familia continuó, pero ya no me sentía tan solo. Cada vez que entraba en la casa, sentía la presencia de mis abuelos y me recordaba que estaba haciendo lo correcto. No era solo una lucha por una propiedad, sino por el respeto a su memoria y por los sacrificios que todos habíamos hecho. Las audiencias se sucedieron, y a pesar de los intentos de mis tíos por desacreditarme, la evidencia estaba de mi lado. Alejandro presentó todos los documentos necesarios, y poco a poco, la verdad se fue imponiendo. Mis tíos comenzaron a perder terreno, pero en lugar de aceptar la realidad, se volvieron más resentidos, negándose a reconocer la derrota. Finalmente, llegó el día en que el juez emitió su decisión. La casa, según la ley, seguía siendo mía. Mis tíos no tenían derecho a reclamarla como parte de una herencia, y el caso se cerró sin más posibilidades de apelación. Sin embargo, la victoria no se sintió como un triunfo. Miré a mis tíos, a mi padre y a mi madre, y en sus rostros vi una mezcla de dolor, rabia y desilusión. Habíamos llegado al final, pero el precio había sido alto. Me fui de la corte ese día con la certeza de que había hecho lo correcto, pero también con la tristeza de saber que los lazos familiares que una vez nos unieron estaban rotos, al menos por el momento. La casa seguía siendo un refugio, pero ahora también era un recordatorio de lo frágil que puede ser una familia cuando el orgullo y el dolor se interponen. Aunque la batalla legal había terminado, sabía que la verdadera tarea apenas comenzaba: sanar las heridas, reconstruir los lazos y, sobre todo, aprender a perdonar, incluso cuando el daño parecía irreparable. A medida que pasaban los meses, la casa comenzó a transformarse lentamente de un símbolo de conflicto a un espacio de sanación. Era un proceso lento y frágil, como coser una herida que no termina de cicatrizar. Las visitas de mis tíos se volvieron menos tensas, y aunque no nos abrazábamos ni hablábamos abiertamente de lo que había ocurrido, cada pequeño gesto, un saludo cordial, un café compartido en la cocina, una tarde de jardinería en silencio, era un paso hacia la reconciliación. Me di cuenta de que, aunque la batalla legal había terminado, todavía quedaba un largo camino por recorrer para que la casa volviera a ser un lugar de paz para todos nosotros. Quería que mis abuelos estuvieran orgullosos, que la casa que compré con tanto amor para ellos no fuera recordada como un simple botín de guerra familiar, sino como un refugio donde la memoria y la conexión pudieran florecer nuevamente.
Empecé a hacer algunos cambios en la casa. Remodelé el jardín, agregando un pequeño estanque y nuevas plantas que mi abuelo siempre había querido sembrar. Convertí uno de los cuartos en una especie de salón de recuerdos, donde colgué fotos antiguas de la familia y objetos que habíamos rescatado de la casa de mis abuelos. Había algo terapéutico en darle nueva vida a la casa, en verla renacer de las cenizas del conflicto. Un día, mientras organizaba algunas cajas en el desván, encontré una vieja grabadora de casetes que mi abuelo solía usar para grabar sus pensamientos y recuerdos. Sabía que mi abuelo había sido un hombre de pocas palabras, pero esa grabadora era su forma de dejar un testimonio personal, un fragmento de su vida que ahora, después de tanto tiempo, estaba redescubriendo. Decidí escuchar algunos de los casetes, sin saber qué esperar. La primera grabación comenzó con la voz temblorosa de mi abuelo, una voz que hacía mucho tiempo no escuchaba pero que recordaba con claridad. Hoy es un buen día, decía, su tono tranquilo y pausado. La casa está llena de luz y de risas. Es exactamente como siempre la imaginé para nosotros. Ismael nos trajo aquí, y nunca podré agradecerle lo suficiente. Sé que quizás no lo decimos mucho, pero estamos orgullosos de él. Esta casa es más que un lugar, es un hogar gracias a él. Escuchar esas palabras me emocionó profundamente. Era como si mi abuelo me estuviera hablando desde el pasado, recordándome por qué había hecho todo esto y renovando mi convicción de seguir adelante. Pasé horas escuchando las grabaciones, algunas llenas de anécdotas, otras simplemente reflexiones sobre la vida, la familia y el tiempo que se escapaba entre sus dedos. Decidí que esos casetes no podían quedarse guardados. Quería que mi familia también tuviera la oportunidad de escuchar la voz de mi abuelo, de reconectarse con él de una manera que nos ayudara a todos a sanar. Organicé una pequeña reunión en la casa, invitando a mis padres, mis tíos y algunos primos. No fue una invitación fácil de hacer, y sabía que algunos podrían rechazarla, pero quería intentarlo. Para mi sorpresa, casi todos asistieron. Mis tíos llegaron con semblantes serios, pero dispuestos a participar. Nos sentamos en la sala, esa misma sala que había sido testigo de tantas discusiones, pero que ahora se sentía como un espacio neutral, un lugar donde los resentimientos podían dejarse a un lado, al menos por un rato. Puse el primer casete en la grabadora y le di al play. La voz de mi abuelo llenó la sala, suave y nostálgica, como un viento que acaricia el alma. Todos se quedaron en silencio, escuchando atentamente. Las grabaciones eran simples, a veces inconexas, pero en cada palabra se podía sentir el amor y la gratitud que mis abuelos sentían por cada uno de nosotros. Era un recordatorio de todo lo bueno que había existido antes de las disputas, de lo que realmente importaba. Hubo lágrimas, sonrisas y, por momentos, un doloroso silencio mientras la voz de mi abuelo nos transportaba a un tiempo más simple, más feliz. Mis tíos, que habían estado tan distantes y fríos durante meses, parecían suavizarse a medida que avanzaba la grabación. Las palabras de mi abuelo no eran reproches, ni lamentos, sino un simple agradecimiento por los pequeños momentos de la vida, por la familia y por los años que había podido disfrutar en esa casa. Al final de la tarde, cuando la última grabación terminó, todos se quedaron en silencio. Mis tíos, mis padres, incluso yo, estábamos visiblemente conmovidos. Sentí que, aunque solo fuera por un momento, habíamos encontrado algo que nos unía de nuevo, el amor y el respeto por mis abuelos. Mi tía Laura, la que siempre había sido la más emocional, se levantó y, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente para entender que, al menos en parte, habíamos comenzado a cerrar esa herida. Mis otros tíos se acercaron uno por uno, no con palabras, sino con pequeños gestos de reconciliación que habían sido impensables meses atrás. Ese día fue un punto de inflexión. No arregló todo de inmediato, y las heridas aún tardarían en sanar por completo, pero fue un comienzo. Empezamos a reunirnos más seguido en la casa, no solo para recordar a mis abuelos, sino para tratar de reconstruir los lazos que habíamos perdido. Organizamos cenas,
tardes de juegos y pequeñas celebraciones que nos ayudaron a recordar por qué la familia era tan importante. Para mí, la casa dejó de ser solo una propiedad en disputa y volvió a ser un hogar, un lugar de encuentro y de memoria. Decidí abrir el jardín a la comunidad, permitiendo que personas mayores vinieran a disfrutar del espacio, a compartir historias y a encontrar un poco de paz, tal como mis abuelos lo habían hecho. Cada semana, organizaba pequeños talleres de jardinería, charlas de ajedrez y reuniones de té, donde los mayores del barrio podían venir y sentirse parte de algo más grande. El tiempo pasó, y aunque la relación con mis tíos nunca volvió a ser como antes, aprendimos a convivir con nuestras diferencias y a respetar el espacio que cada uno necesitaba. Mi familia no era perfecta, pero al menos estábamos intentando. La casa se convirtió en un símbolo no solo de lo que habíamos perdido, sino también de lo que todavía podíamos construir juntos. Y así, entre reuniones familiares, tardes de grabaciones y pequeños actos de generosidad, la casa recuperó su esencia. No era solo mi hogar, sino un espacio abierto a todos los que quisieran compartir un pedazo de su historia, un lugar donde los recuerdos de mis abuelos vivían en cada rincón y donde el amor, a pesar de todo, seguía siendo la fuerza que nos unía.